trabajo, ¿no? Eh, los niños que tienen síndrome de Down y sus padres normalmente se han clasificado, calificado, caracterizado por ser padres con mucha resiliencia, ¿no? Interactúan mucho en actividades como comer juntos, por ejemplo. Hay mucho juego de tiempo o juego en el suelo, ¿no? Muchas actividades que no necesitan cosas muy complejas más que estar en un espacio jugando, haciendo algo interactivo, didáctico, divertido, al ras del piso, ¿no? Sin muchas más otras actividades u otros objetos que impliquen un trabajo, un juego más complejo, ¿no? Y esto es bien relevante también el rol de la ayuda del hermano, ¿no? Que es algo que luego en la investigación hemos encontrado, ¿no? Los hermanos llegan a ser unos modelos bien importantes para el desarrollo de su hermano que tiene, o hermana que tiene el síndrome de Down, ¿no? Entonces hicimos un enfoque cualitativo en esta investigación. Hemos trabajado con madres que todas vivían en la capital del Perú, en Lima Metropolitana. Todas eran mayores de 18 años y tenían hijos con síndrome de Down y sin síndrome de Down. Una particularidad que encontramos en esta población es que todas tenían al menos una red de soporte en casa, ¿no? O vivían con mamá, ¿no? La abuela, o vivían con su pareja, o vivían en una familia extensa donde tenían otras redes de soporte. Eso es importante porque la tesis no logró, o dentro de la investigación no logramos encontrar personas que estuvieran con el hijo con síndrome de Down y además solas, absolutamente solas, ¿no? Lo cual hubiera sido otra mirada y probablemente otros resultados, ¿no? Hemos tenido paridad de género también, porque como ven en esta pequeña tabla, los niños con síndrome de Down, encontramos a que tenían un niño con el síndrome de Down y un hermano varón del mismo género, mismo sexo, sin síndrome de Down. Lo mismo con las niñas y luego en los géneros dispares, ¿no? Encontramos familias que tenían un niño con síndrome y la niña hermana sin el síndrome y viceversa. Eso también es interesante porque en los resultados encontramos que hay también otras formas de acercarse cuando los niños tienen un género distinto, ¿no? Un sexo distinto. Podemos ver aquí ampliamente, las madres, la mayoría de ellas tenían de 30 a 50 años, vivían en distritos, en las periferias, digamos, de Lima, ¿no? Lima es muy grande y Lima Metropolitana tiene diferentes conos, ¿no? Como cono norte, cono sur y así, y ellas vivían no en el centro de Lima, salvo dos personas que vivían en el centro de Lima, ¿no? Pero la mayoría de ellas estaban como alejadas en las periferias de Lima, ¿no? Hemos hecho algunas entrevistas a profundidad, piloteamos el instrumento, hicimos un trabajo de campo intenso buscando estas familias, además que como ya habíamos puesto características bien específicas en las madres, sobre todo por este tema de género, fue necesario hacer una búsqueda, contactos, nos acercamos acá tenemos unos colegios que se llaman los colegios especializados o especiales de educación básica especial, ¿no? Que es conocidos como los CEBE. Entonces visitamos CEBES para conversar, proponer el estudio a las docentes y nos permitan acceder a las mamás. Y luego el clásico método de bola de nieve, ¿no? Ya cuando llegamos a dos, tres, cuatro mamás que tenían estas características, ellas por sus redes y contactos nos iban refiriendo a otras personas, ¿no? Entonces hemos encontrado cosas bien interesantes. Las mamás, por ejemplo, encontraban que sus hijos con síndrome de Down eran capaces de hacer cosas de manera independiente, absolutamente, ¿no? Pensábamos encontrar más bien una absoluta dependencia, que existe también para ciertas cosas, pero cada vez más independientes en estos niños, ¿no? Esa capacidad de poder hacer cosas por ellos mismos. Pero hay una cosa bien interesante aquí, que a diferencia de sus hermanos, y ahora lo vamos a ver en un rato, a diferencia de sus hermanos, la independencia de estos niños de manera progresiva y lenta, ¿no? Va ocurriendo poco a poco y lo van aprendiendo a través del tiempo. En el caso de los hermanos que no tienen el síndrome de Down, más bien eh, hay una aceleración en desarrollar más autonomía e independencia, porque la energía de su madre y de su padre o de sus cuidadores va a estar más enfocada en el niño que tiene el síndrome de Down, lo que hace que ellos, al no tener el síndrome de Down, puedan resolver otras tareas que de pronto las hubieran hecho después, pero tuvieron que aprenderlas antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, su independencia es más pronta.
En este lado es un poco más lenta, ¿no? Son muy afectuosos y el comportamiento además tiende a ser muy cambiante también en estos niños, ¿no? En un momento muy afectuosos, en otro momento bastante agresivos, de algún lado muy traviesos y en algunos momentos con eh, estos flashes en los que hablan muy bien y se expresan muy bien y en otros lados y en otros momentos dificultades para comunicarse, ¿no? Entonces es bien interesante mirar cómo estos niños empiezan a desarrollar un comportamiento y una personalidad y sus cuidadores, en este caso sus madres, siempre están detrás mirando estos detalles, ¿no? Cuando yo conversaba con las mamás, hacían una radiografía enorme y completa de sus hijos porque los conocían bastante bien, ¿no? Y vamos a ver un poco también cómo reaccionaban ante estas situaciones, ¿no? Ya les comenté un poco de los niños que no tienen el síndrome de Down. Y el tiempo libre también era bastante, ¿no? Hacían muchos juegos, pero no hay un juego solo, ¿no? No he encontrado que haya un espacio en el que se permita que este niño esté jugando solo. Para estas madres de este estudio, el juego siempre tenía que estar acompañado de alguien, porque el juego además es una forma de jugar, valga la redundancia, pero también es una forma de cuidar. Entonces juega, pero con alguien que esté allí contigo compartiendo ese espacio, ¿no? Para asegurarnos de que estés bien, ¿no? Pero también juega con otros niños y las madres trataban de favorecer mucho la inclusión de sus hijos en espacios de niños que no tienen el síndrome de Down para justamente favorecer su socialización, ¿no? Entonces es interesante la labor o la función que tiene el juego para, para estos niños y las madres sin conocer necesariamente teoría de juego o los beneficios y demás, por sentido común, apuestan mucho por esta actividad, ¿no? Hay mucho tema de música y de baile, asisten a lugares de recreación, están juntos también haciendo algunas tareas escolares, ven televisión, hay el juego a solas frente al juego con familiares u otros niños es realmente muy poco, ¿no? Y además, algo que a mí me parece bien interesante es este detalle de acá, ¿no? Las terapias físicas en casa o las actividades de enseñanza, ¿no? Son acciones que las madres aprenden de un lado en el sector de la salud, porque van a los centros de salud, y entonces eso que aprenden cuando lo llevan a terapia a sus hijos, lo intentan hacer también en casa para reforzarlo. Y de otro lado, cuando aprenden en la escuela, ¿no? Algunas inclusivas, otras especializadas, aprenden actividades que los niños tienen que hacer. Las madres recepcionan muy bien esos consejos de las docentes o de los docentes y lo aplican también en casa. Entonces usan mucho el tiempo libre también para reforzar ciertas cosas que ellas están viendo que por allí no están como consolidadas en sus hijos, ¿no? El afecto es sumamente relevante, hay muchos abrazos, hay muchos besos, hay muchas caricias, se habla para calmarlos, ¿no? Probablemente esto es bastante sabido y evidente, pero además también hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, elogiar sus capacidades, ¿no? Ellas decían que había que felicitarles siempre, por más que sea algo pequeño, ¿no? O algo que para otros niños parezca insignificante como lograr recoger, tomar con las manitos la zanahoria y comerla, por ejemplo, me contaba una de las mamás, para ella era un logro, ¿no? Porque en los primeros años no había podido sostener, hacer enganche con las manitos en algo. Entonces, esas cosas van siendo muy reforzadas positivamente a través de mucho afecto, ¿no? Y también está el hecho importante de darles espacio, ¿no? Si bien es cierto, no hay un espacio de juego a solas, sí hay una presencia o una idea en las madres de darles un espacio cuando están molestos, ¿no? Porque el carácter puede ser muy cambiante, les decía hace un momento. Entonces, hay que darles espacio, que estén un ratito allí, esperar. Y a veces luego vienen solos y ya se les puede explicar lo que está pasando. O a veces hay que ir a buscarlos para ver cómo están, pero las madres van moviéndose en esas estrategias cuando ellos están tristes, cuando ellos están solos o cuando ellos están molestos, ¿no? Jugar también es una forma de demostrar afecto en la mirada de las madres o escuchar música, ¿no?
Y ya cuando hablamos del tema de autoridad y castigo, tenemos muchas estrategias que en realidad son desarrolladas a través del tiempo por las mamás. Ellas logran desempeñar diversas formas de disciplinar. De un lado hay algunas formas que de este lado, digamos, son reacciones ante comportamientos, digamos, negativos, y aquí son reacciones ante comportamientos positivos que quieren reforzar, ¿no? Si empezamos por los positivos, ya les decía, hay que felicitarlos muchos, hay que dar frases motivantes y hay que premiarles con algo que les gusta. Esto era lo que las mamás decían, ¿no? Les premiamos con algo. Y a veces el premio no necesariamente es algo físico, a veces es algo intangible, como poner mucha música para que bailen porque les encanta la música, por ejemplo, ¿no? Y así. O una comida que les guste demasiado y demás. Pero de otro lado, para impartir disciplina en situaciones en las que no están teniendo un buen comportamiento, les usan mucho el tema del regaño, el tema de llamar la atención, ¿no? Con la voz más fuerte, sin pasar al golpe, digamos, al castigo punitivo. Hay mucha literatura que habla de que hay mucho castigo punitivo hacia los niños con discapacidad. En este caso, sí encontramos en algún momento que las madres daban ciertas palmadas o les golpeaban, ¿no? Pero en muy pocos casos, ¿no? Entonces, básicamente se desarrollan otras estrategias, como llamarles la atención, conversar con ellos, no darles algo que les gusta, negociar con ellos que les van a dar algo que les gusta. A veces, más que el golpe mismo, hay más bien una presencia de una amenaza, una advertencia, decían las madres, pero es más bien una amenaza de que te va a pasar esto, ¿no? La advertencia también del castigo, ¿no? Y aquí hay algo bien interesante que es expresar las molestias con gestos, ¿no? Los niños con síndrome de Down, a diferencia de otros niños, son bastante gestuales, ¿no? Y entienden muy bien también el gesto del otro, sobre todo del otro que es su ser más cercano, que es su mamá. Entonces ellos entienden muy bien cuando la mamá pone un rostro que indica que estoy muy molesta contigo, ¿no? O de hacer, porque a veces son un poquito agresivos y toscos, o eso que acabas de hacer realmente me ha dolido, ¿no? Y las mamás comentaban que ellas a veces ponen esa cara de tristeza y la exageran un poquito para que el niño entienda, si no es a veces por las palabras, por la comunicación no verbal, de que causaron un pequeño daño en ella, ¿no? Y que eso lo puedan entender, ¿no? Y bueno, comentaban además que son acciones que les funcionaban bastante bien, muchas veces incluso más que solamente el hecho de llamarles la atención o intentar explicarles algo, ¿no? Quisiera hacer solo un paréntesis acá. Cuando pongo esta categoría de hacerles sentir lo mismo, por ejemplo, algunas madres usaban eso como una estrategia también para ayudarles a entender qué estaba pasando, ¿no? Los niños con síndrome de Down entienden, pero no siempre desarrollan una situación empática. O en los primeros años les cuesta más desarrollar la empatía, ¿no? Entonces, yo puedo ver que estás triste y eso me puede detener, pero yo no puedo entender cómo te estás sintiendo realmente tú. Entonces, lo que las madres hacían, por ejemplo, era, en algunos casos, si el niño venía y se ponía muy agresivo y les daba un pellizcón, por ejemplo, las mamás confesaron que en algunos momentos también ellas les daban un pellizcón para que ellos, al sentir eso, puedan hacer esa interpretación del dolor, ¿no? Eh, eh, entonces son situaciones que más que juzgarlas como buenas o como malas, porque eso podría ser un segundo paso u otra tarea, eh, es más bien entenderla, ¿no? Entender cómo desde esa lógica la madre está intentando corregir un comportamiento usando esa estrategia, ¿no? Y bueno, con los niños sin síndrome de Down básicamente es lo mismo, ¿no? Aquí yo les mencionaba este tema importante del tiempo libre. Normalmente el juego de los hermanos sin síndrome de Down está ligado al juego del hermano con el síndrome de Down, en la gran mayoría de casos, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el deseo de la mamá de que el hermano sea el apoyo de su hermanito o hermanita con síndrome de Down y le facilite la inclusión en otros espacios de juego, ¿no? Entonces, qué mejor que jueguen juntos,
que vayan juntos, que se acompañen, ¿no? Eh, por ejemplo, algunas mamás comentaban que esto no siempre es como bien recibido por el hermanito o hermanita que no tiene el síndrome de Down, ¿no? Porque a veces también requiere su espacio, estar con otros amigos y demás, ¿no? Son algunas situaciones allí un poquito complejas. Y el tema del afecto se da básicamente con lo mismo, aunque diríamos que menos estrategias, pero acá hay algo interesante a notar, que el afecto en el caso de los niños que no tienen el síndrome de Down muchas veces se da por una exigencia, por un reclamo, ¿no? Porque la madre destina más tiempo al hermano que no tiene síndrome de Down y el niño que sí, perdón, al niño que sí tiene el síndrome de Down. Y el hermano de alguna forma lo nota, lo siente, lo percibe y lo menciona, ¿no? Muchas de las mamás comentaban eso. Mi hijo me pide más tiempo. O me dice, ¿por qué no me abrazas a mí tanto como lo abrazas a mi hermano o a mi hermana, ¿no? Eh, Esas situaciones se dan en el hogar y muchas veces también son de entender y afrontar por las madres, ¿no? Bueno, tenemos algunas, ya he ido comentando algunas similitudes y diferencias que se dan en el caso de los niños, ¿no? Como les comentaba, el tiempo libre es bien importante para, para el desarrollo de estos niños, ¿no? Y alguna de las podemos concluir para cerrar ya un poco con esta exposición es que eh, definitivamente estas prácticas de crianza son un proceso constante de vigilancia, ¿no? La madre, principalmente en apoyo de otras personas en el hogar, están todo el tiempo mirando que las cosas se den bien, ¿no? Y esto no es solo una característica de madres que tienen niños con síndrome de Down, pero en este caso en particular, nos queda la sensación, después de haber conversado con estas mamitas, de que es un ejercicio realmente agotador y realmente permanente, ¿no? Todo el tiempo hay que estar mirando que todo esté bien, hay que acudir a diferentes acciones y justamente buscar estrategias para desarrollar un buen comportamiento o que se desarrollen bien o que socialicen bien, es un proceso constante de búsqueda de estrategias todo el tiempo, ¿no? También hemos descubierto que ambos hijos comparten los momentos de juego en diferentes espacios de socialización. Eso favorece mucho la relación entre la madre y sus dos hijos, ¿no? Y bueno, el desarrollo de ambos niños también, ¿no? Las madres imparten cariño a ambos hijos, con mayor recurrencia definitivamente al niño con el síndrome de Down, y muchas veces esto genera el reclamo, la exigencia del otro hermano, ¿no? Y bueno, a mí solo me gustaría concluir que, de hecho, la capacidad que tiene el hermano sin el síndrome de Down para constituirse en un modelo de aprendizaje para el otro hermano es sumamente relevante, ¿no? Estos niños que no tienen el síndrome de Down son muy independientes, desarrollan habilidades tempranamente y muy capaces de enseñar cosas a su hermano, ¿no? Por ejemplo, algunas de las mamitas comentaban, cuando mis dos hijos son varones, yo tranquilamente puedo dejar que en espacios públicos o, o en la casa, ¿no? Por ejemplo, se acompañen para ir al baño, ¿no? Porque hay que enseñarle cómo ir al baño, ¿no? Cómo es que debe miccionar, cómo debe asearse, limpiarse, ¿no? Y qué mejor que a veces su hermanito que está ahí en las mismas edades nada más, ¿no? 7 años, 9 años, 12 años, sobre todo en esas edades, le enseñe, ¿no? A amarrarse las agujetas del zapato, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Las madres nos contaban, por ejemplo, que es más, o sea, aprenden más cuando ven a su hermano que les enseña cómo hacerlo, o a su hermana, que a mamá que está todo el tiempo ahí, hay que amarrarte bien, aprende a amarrarte bien, ¿no? Hay una diferencia allí. Entonces, esa capacidad del hermano para ser modelo de aprendizaje, para cumplir ese nuevo rol, es también bastante bien aprovechado por las mamitas en este espacio, ¿no? Entonces, creo que con eso, eh, además que la literatura te menciona que cuando hermanos que han pasado por esta situación
al llegar a la vida adulta se constituyen en con una relación muy sólida, ¿no? De apoyo y de soporte durante muchos años, lo cual va a ayudar mucho al desarrollo de estos niños con discapacidad, porque como sabemos, los niños con síndrome de Down tienen muchas capacidades para desarrollarse en diferentes acciones laborales, académicas, educativas y demás, pero también van a pasar por una serie de dificultades, sobre todo de salud, sociales, de prejuicio, de socialización durante su vida entera. Es una de las cosas que le preocupaba mucho a las mamás, eran cómo voy a hacer cuando yo no esté en el mundo, ¿no? Bueno, felizmente tiene un hermano quien desde pequeño cumple un rol de apoyo con su otro hermano y que seguramente en la edad adulta va a poder seguir apoyándole, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por su atención, quería compartirles eso. Muchas gracias Diego, gracias por esta intervención muy interesante. Y luego a las 6:45 tendremos una ronda de preguntas relacionadas con el tema que ha compartido Diego. Y tengo que disculpar, hay dos intervenciones, las de Ángel Méndez y la de Ricardo Jaramillo, que por problemas personales no van a poder dar la ponencia, ¿vale? En su sustitución, parte de la ponencia que iba a dar yo, lo que hago es que voy a iniciar yo mi ponencia, que es una versión abreviada de una investigación mucho más amplia sobre la discriminación desarrollada hacia la población gitana a través de los medios de comunicación en el COVID y cómo se le ha señalado como un grupo contagiador, un grupo en rebeldía, cómo se le ha marcado de una manera bastante discriminatoria desde diversos medios de comunicación, ¿no? Vale, voy a ver si coloco aquí la pantalla, un segundo, e inicio la exposición. Vale, le voy a hacer mediante PDF para evitar los problemas del PowerPoint. Vaya. Vale, si yo pongo, un segundo, si yo pongo la pantalla, aquí. Ahora mismo se ve la pantalla, se ve el PDF. Esa es mi duda. ¿Estás ahí, Diego? Estoy. ¿Ahora se ve? ¿Ves la pantalla? No lo veo. Vale. No lo veo. Vale. Entonces, vale, tengo que darle... Vale, ahora, vale. Es que tengo la presentación de PowerPoint, no. Aquí tengo que iniciar. Vale, lo que hago es que cargaré, lo cargaré en PowerPoint, que por lo que se ve tiene que ser directamente por PowerPoint para que lo cargue. Vale. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí lo ves? Ahora sí que ya lo vemos, sí. Excelente. Vale, pues voy a iniciar la ponencia, que como he comentado es una versión breve de un estudio mucho más amplio hecho por Jesús Muyor y yo sobre los medios de comunicación y la mediación intercultural, ¿no? Y cómo de alguna manera una desconexión, ¿no?, de los medios de comunicación respecto a su función y cómo se ha señalado a la población gitana. No sé si lo que estoy pasando... Vale. Antes voy a hacer como una especie de breve exposición de los antecedentes de dónde venimos, ¿no?, de cara a por qué los medios de comunicación, no solo medios de comunicación de información, sino en general de entretenimiento, han dado una imagen ya de por sí, antes de la pandemia, una imagen de la población gitana, y que ya de por sí era uno de los elementos que tenía en cuenta la innovación. Dentro de la innovación e interacción social se sabía que una de las cosas que había que atender era cómo se estaban manejando las imágenes de ciertos colectivos, ¿no? En este caso de la población gitana. Primero tenemos que comprender una cosa. Tal y como funciona actualmente la programación televisiva, lo que se vende
o sea, lo que se hace es lo que se vende. Y si realmente hay una telebasura que funciona y tiene audiencia, es lo que realmente va a terminar haciéndose. ¿Qué significa esto? Que realmente el medio nos vende a nosotros más que como un cliente, somos objeto de publicidad, y son la publicidad lo que hace que compren este tipo de programas y que terminen teniendo una cierta audiencia, ¿no? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en los finales de los años 90 apareció un programa Callejeros aquí en España, para los que estéis fuera. El programa Callejeros es un programa que lo que hacía era ir por barrios marginales, de cierta marginalidad o de cierta intervención social prioritaria, y tenía especial interés en la población gitana. Ya daba una imagen de la población gitana como una población que se dedicaba exclusivamente al chabolismo, al mercadillo, a las drogas, y era un programa que se centraba mucho en lo que es en ridiculizar de alguna manera, o en, más que ridiculizar, en hacer una exposición del pueblo gitano como un pueblo que se educaba, prácticamente estaba dentro del marco de la marginalidad, ¿no? Entonces, en los años 90 hubo ya una serie de programas con mucho éxito que empezaron a mantener esta línea, ¿no? Claro, esto no es nuevo. Si nos vamos a... Con sabor de espinas ¿Sí? en las piernas, te dolía el cuerpo. Hay aquí una... Vale. Amaneces de ti misma en el metro 67 Vale. de esta. Un segundo, que hay una incorporación de sonido que se ha metido. Que no sé por qué sale aquí un... Vale. Vale, ahora. Bueno, el caso es que... vuelvo a esto. Esto siguió y hubo en los años, principios del año 2000, salió en la cadena británica Channel 4, que al cambio es como Telecinco aquí, o como los canales sensacionalistas que podéis ver en la zona de Centroamérica, y que realmente lo que hacían era una serie de programas, generalmente realities, que tenían muchísima audiencia y que despertaron un cierto interés cuando aparecía la población gitana, porque eran objetos de ridiculización. Y así, la cadena británica sacó en el año 2000 una serie sobre bodas gitanas que se llamaba The Big Fat Gypsy Wedding, que lo que hacía era reírse de alguna manera de la extravagancia, de los vestidos, de los trajes, del brilli brilli, ¿no? Como quien dice, de lo que era un evento gitano, ¿no? Ese programa tuvo muchísima audiencia, y en Estados Unidos la CNN, perdón, la TLC sacó también una versión norteamericana, que lo que hacía era reírse realmente de la población gitana. De hecho, uno de los anuncios decía: más grande, más gordo, más gitano. Y salían imágenes de mujeres gitanas y niños gitanos con unos problemas de obesidad, de alguna manera para ridiculizar lo que es incluso su sistema de alimentación, ¿no? Claro, aquí en España, como es normal, Telecinco se fijó en ese tipo de programa de baja calidad que se ría del mundo gitano. Telecinco, aquí pongo un esquema, es experto en tener una de las peores calidades a nivel de programación, ya que tiene algo así como los 4 peores programas dentro del concepto de calidad percibida, como es Sálvame, Mujeres, Hombres y Viceversa, Sálvame de Luz, Supervivientes y Gran Hermano, ¿no? Claro, estamos hablando de una programación ridícula hacia el mundo gitano que a principios del año 2000 empezó ya a adoptarse también la televisión española. Y aquí se inició con 2 grandes programas de cierto éxito, uno Gypsy Kings y otro Palabras de Gitano. Se supone que Palabras de Gitano iba a tomar de una manera mucho más seria, más respetuosa, lo que es el concepto de la población gitana, y en el fondo también cayó de alguna manera en esa ridiculización, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, el reality, que era Gypsy Kings, que lo que hacía era reírse ya directamente, guionizadamente, de una población gitana, y luego Palabras de Gitano, que fue un intento documental de hacer como una exposición del mundo gitano, pero que no venía a cuento, porque realmente sacaba al final elementos demasiado maniqueos de lo que era la población gitana. La Palabras de Gitano llegó a alcanzar un 11%, entre un 11 y un 15% de cuota de pantalla, que eso para un programa que emitía Televisión Española era bastante importante, ¿no? Eran 2 millones de espectadores, ¿no? En términos de televisión pública era un éxito, ¿no? De todas maneras, la comunidad gitana vio en este programa una manera caricaturesca de
de poner el papel de la mujer dentro del mundo gitano, porque ya se centraba en ese mundo gitano donde se hablaba de divorcios, del mundo gay, del mundo de las bodas gitanas, y al final aparecían esos aspectos exagerados que no interesaban de alguna manera dentro de lo que es la naturaleza de la comunidad gitana y de alguna manera se metían dentro del mundo del espectáculo, ¿no? Si Palabra de Gitano era el mundo, de alguna manera, era la parte de la programación que tenía mucho más respeto hacia la población gitana, el grupo de Telecinco, Mediaset, sacó en 4 una especie de telerrealidad con guiones donde se ridiculizaba a los personajes de origen gitano con el nombre de los Gypsy Kings, ¿no? Que ponía una serie de familias y estas familias entraban dentro de la guionización de manera muy exagerada, ¿no? Y al final terminaba dando una imagen más ridícula aún si cabe de lo que era la población gitana. Aquí tenéis una tuitera muy conocida dentro del mundo gitano, que es Femitana, que es Gypsy Femitana, y que fue una de las primeras que denunció, ¿no? que realmente esos programas eran rancios y discriminaban y hacían un racismo mucho más peligroso, porque representaban a seres incultos, atrasados, que ya no era el tema del mercado, la droga y robando, como podía aparecer en Callejeros, sino que aparecía como monos de feria para diversión de los payos y de sus televisiones. De alguna manera, el consumo de este tipo de televisión daba una imagen e invisibilizaba lo que era el gitano que realmente estudiaba, trabajaba y hacía algo útil, ¿no? Claro, fue un filón porque en los primeros años el éxito de la televisión y del mundo gitano fue de alguna manera muy visible, ¿vale? Muy visible, funcionó y empezaron a aparecer este tipo de proliferar ya no solo en estos 2 grandes programas que tienen audiencia, sino empezó a haber una serie de intereses que iban hacia este tipo de población, ridiculizándola y que realmente no veían a la otra parte del pueblo gitano, ¿no? Si seguimos en términos de la comunicación y en términos de información, que era realmente el daño que vamos a ver ahora, no solo partimos de una visión de la población gitana como monos de feria, sino que también, tristemente, tenemos una visión de la población gitana que nos dan los medios de comunicación muy dañina, ¿no? La pregunta, ¿pasa realmente lo que nos cuentan en los medios de comunicación sobre la comunidad gitana? Y os pongo aquí un titular del Confidencial. Ese titular del Confidencial salía una declaración de un chaval gitano que había perdido a su bebé que decía: me cargo a todos los de blanco. Pánico en el hospital tras la muerte de un bebé gitano. Vale. Si tú ves este titular, lo primero que se viene a la cabeza en la población no informada de la comunidad gitana es la idea maniquea de ya están los gitanos otra vez armándola dentro de los hospitales, otra vez montando bulla, otra vez peleándose, gente violenta, gente que no sabe comportarse en sitios públicos, ¿no? Esta noticia es mentira, es mentira. Es mentira respecto al tratamiento. ¿Por qué? El enfoque de la noticia es lo que hace que sea mentira. ¿Dijo esa frase? Posiblemente sí. Estamos hablando de un padre que pierde a su hijo y tiene un ataque, tiene un colapso emocional, tiene un ataque de ira, tienen que cogerlo, pero no porque vaya a pegar a nadie, sino porque va a cometer una locura contra él, básicamente, y entre todos los improperios que suelta, me he cargado todos los de blanco. Vale. Estaba en un estado de enajenación que le puede pasar a alguien de la comunidad gitana y a alguien que no sea de la comunidad gitana. Estaba en un estado que realmente no era justo señalar que era gitano. De hecho, no lo señala haciendo referencia al padre. Lo más triste es que lo señala haciendo referencia al bebé, tras la muerte de un bebé gitano. Quiero que veáis que el tratamiento es muy agresivo y es injusto y intenta dar una imagen muy dañina de lo que es la población gitana. ¿Qué es lo que ocurre? Los medios de comunicación pueden dar muchas informaciones, y ahora lo veremos, sobre todo con el COVID, sin contexto, sin antecedentes, con una idea muy maniquea de lo que son los buenos, lo que son los malos, muy superficial y dando una imagen siempre hacia lo que queremos confirmar sobre la población gitana. Vale, y ahí vemos, por ejemplo, ese etnocentrismo, y eso es debido en parte al etnocentrismo y a las jerarquías sociales y de clases que hay en los medios de comunicación. Dentro de la jerarquía
información, del setting, de la agenda setting, de qué hay que escuchar y no, de lo que qué nos interesa y no, la gran mayoría de las comunicaciones están hechas para una parte de la población que no es gitana, porque son mayoría, ¿vale? Pero lo que la mayoría, por lo que se ve, quiere informarse, siempre está relacionado con aspectos negativos de la población gitana. Eso se conoce como etnocentrismo occidental, pero en este caso lo llevaremos a un etnocentrismo más nacional y hacia la población que no es de origen gitano. Claro, ¿para qué nos interesan las noticias de la población gitana? Solo para el folclore o para el crimen. Folclore y crimen. Ese es el problema que realmente termina desarrollándose a través de la comunidad gitana. Folclore y crimen. Claro, y ahora pasamos a la investigación que hicimos Jesús Muyor y yo sobre el tratamiento de la pandemia de la población gitana, que aquí fue ya realmente clamoroso, porque ya fue un señalamiento desde el inicio de la pandemia. Para el 15 de abril del año 2020 tuvieron que avisar de los numerosos casos de discriminación, rechazo y odio que se estaban produciendo contra el pueblo gitano a través de los medios de comunicación. Era tan alarmante el señalamiento que se hacía hacia una población, tachándola de ignorante y de contagiar al resto de la población, que se señaló y se les criminalizó. Se les criminalizó en mayor medida que otros grupos étnicos o otros grupos sociales, incluso otro tipo de personas que estaban haciendo lo mismo, solo que en sitios o chalets o casas o residencias mucho más clandestinas y mucho menos castigadas bajo el ojo público. Claro, se detectó, por supuesto, una gran difusión de discursos de odio en las redes sociales. Y realmente se acusó de irracionalidad de la población gitana. Aquí tenemos uno de los hechos, por ejemplo, que se hizo muy famoso a través de las redes sociales. Hubo como millones de TikTok, que fue realmente un aumento, la gente estaba metida en sus casas y hubo un aumento exponencial de los TikTok. Uno de los gitanos haciendo una broma, parte era una broma, sabiendo un poco también los tendentes que es el resto de la población a creerse este tipo de bromas, ¿no? Y sobre todo contra la población gitana. Pues este chaval gitano le dio por decir que se habían equivocado Pedro Sánchez, los payos se habían equivocado y que habían ingresado 3.000 euros a la población gitana. Por error, a la población gitana se le había dado 3.000 euros. Vale, esto fue un TikTok que fue retuiteado, cerca de 15.000, hasta que cuando hice este estudio, había 15.000 retuiteos y compartidos. Creo que luego hubo muchísimos más, ¿vale? Vale, pues hubo medios de comunicación que se lo creyeron. Es más, el periódico Las Provincias del Diario de Las Palmas pone un vídeo de Mercadona, comprando en Mercadona masivamente, porque en esa época se compraba de Mercadona, asociándolo a gitanos que arrasan con todo debido a que se le ha dado 3.000 euros en una tarjeta solidaria. Una noticia falsa creada por TikTok, se lo terminaron creyendo y decía: un ciudadano gitano ofrece su explicación. Y ponían el vídeo absurdo de TikTok donde decía: se han equivocado los payos y han metido 3.000 euros en la tarjeta solidaria. Vale, la noticia de Las Provincias del Diario de Las Palmas sí fue retuiteada y compartida muchísimo más. Claro, al final hubo una cantidad de informaciones que decían y que confirmaban que realmente había este tipo de informaciones. Mirad, por ejemplo, ya a través de las redes sociales, una página se llama El Día, hablaba sobre cómo arrasaban los gitanos porque le habían dado 3.000 euros. Y un Mediterráneo, creo que era, decía: gitanos asaltan Mercadona con tarjeta de 3.000 euros del gobierno de Pedro Sánchez. Y daba una explicación y hablaba un poco, ya ni siquiera aparecía el bulo del origen, que era el gitano que decía que los payos le habían intervenido 3.000 euros, o sea, le habían subvencionado con 3.000 euros, sino que directamente ellos llaman un análisis que el gobierno de Pedro Sánchez ha dotado de 3.000 euros y ha habido un ingreso. O sea, realmente daban como una seriedad a la información incluso, ¿no? Fijaos, esta información era del 25 de marzo. El 15 de marzo fue cuando se inició el toque de queda, para el 25 y se estaba señalando a la población gitana. Fijaos qué velocidad de acusar, más rápido que la venta de papel higiénico. Como veis, la gente empezó, y famosos centros de redes sociales y información falsa como Mediterráneo Digital ya empezaban a horda de gitanos arrasar Mercadona. Claro,
Por supuesto, tenéis que ver que luego había comentarios que se compartían 78, 100, 50, 500 millones de veces. Aquí, por ejemplo, solo los primeros 2 días había 34 compartidos, 78 compartidos en frases como el gobierno dota a la familia de 3.000 euros, 3.000 euros para las familias gitanas o retuiteos de la misma página de Mediterráneo Digital. Y seguía. Las agencias, se crearon agencias de bulo básicamente, entre otras cosas, por este tipo de cosas. ¿Por qué? Un bulo se comparte cerca de un bulo, por muy barato que sea ese bulo y muy malo, tiene una media de 10.000 compartidos. Un desmentido o un fake tiene algo así como si tienes suerte, tiene una tercera parte, ¿vale? Fijaos que es una guerra perdida. Un segundo que voy a ver si hay alguien en el chat. ¿No? Vale, por si hubiese... Vale. Bueno, el caso es que, fijaos ese detalle. 16 de marzo, La Voz de Cádiz. Un día después del confinamiento. Imágenes de la intervención de la Policía Nacional en un barrio gitano. ¿Vale? La Voz de Cádiz inicia ya altercados en un barrio porque no pueden salir y aparece la Policía Gitana y una intervención. ¿Vale? En Cádiz, el 16 y 17 de marzo, hubo más intervenciones, no solo en estos barrios, sino en muchos más sitios, y esos barrios no eran de interés, no señalaban a nadie y no salieron. ¿Vale? No salió ni el botellón de turno en el barrio residencial de clase media alta de Cádiz, ni salía tampoco el botellódromo de la zona de Granada, salía el barrio marginal de Cádiz en una intervención de una familia, además, ni siquiera era el barrio, una familia con sus características, ¿vale? Claro, el barrio era de origen gitano y decía La Voz de Cádiz, el barrio con mayoría gitana, bla, bla, ¿vale? También, en marzo, hablaba de las 3.000 viviendas, de una reyerta, imágenes también policiales, porque una de las cosas que ocurría es que todas las imágenes eran grabadas por vecinos que inmediatamente se lo enviaban a alguien y el diario de Sevilla los cogía básicamente de las redes sociales, se lo incorporaba a lo que es en la noticia, con los riesgos que esto conllevaba. Empieza a señalarse los 4 primeros días al barrio de las 3.000 viviendas. El barrio de las 3.000 viviendas hay problemas básicamente por las características del barrio, haya pandemia o no, pero por sus características, no por la población gitana. Pero aquí ya se hace hincapié dándole un toque especial, ya no solo por sus características, sino por la población gitana no sabe comportarse, ya empieza a dar problemas. El ABC de Sevilla, con un vídeo que hable sobre cómo incumplen las 3.000 viviendas y cómo el orden de confinamiento, que no le interesa y que son un tipo de población a la que está descontrolada y que no podemos hacer nada. Eso el 19 de marzo. Más vídeos, en este caso Santoña, el caso de Santander, el caso de Cantabria, perdón, Santoña al lado de Santander, se acusa de alguna manera al confinamiento de 21 familias y se acusa también a la población gitana de haber contagiado. Se habla se empieza a señalar un funeral gitano. Todo el mundo sabe un poco las características de la comunidad y de la comunidad y de la no comunidad. Cualquier pueblo que esté, cualquier pueblo de cualquier sitio donde todo el mundo se conozca, pues acuden a un funeral masivamente igual que en un funeral gitano. Lo que pasa es que aquí el funeral gitano se empezó a meter las mismas connotaciones de funeral, ¿vale? Aparece el despliegue de Santoña, la Guardia Civil notifica confinamiento, la población gitana no sabe comportarse y empiezan a aparecer audios sobre que han llegado una cantidad de gitanos infectados y que están invadiendo, infectando a todo el mundo en Vizcaya, ¿vale? Audios que se pasan por WhatsApp, audios que WhatsApp calculó que había cerca de 50.000 compartidos dentro de los primeros días y que posiblemente llegara a muchísimos más. Por eso WhatsApp para principios de abril empezaba a tener una política restrictiva hacia los retuiteados, sobre todo para evitar este tipo de informaciones, ¿no? El alcalde solicitó a la Consejería de Sanidad que confinase a la familia de etnia gitana. Hubo un alcalde que se creyó todos estos bulos y por lo que se ve le interesaba de cara a defender una serie de medidas que iba a hacer y lo que hizo fue intentar que la Consejería de Sanidad se centrara en la comunidad gitana. También por esa fecha empezó a señalarse a la comunidad gitana, ya no solo en cuestiones de confinamiento, sino también en cuestiones relacionadas con el crimen. Aparecieron famosos vídeos y sonidos
y audios compartidos por las redes sociales sobre lucha de clanes de la marihuana y el confinamiento. Se señalaba a la comunidad gitana, cuando en realidad la comunidad gitana no tenía aquí, había una parte que sí era comunidad gitana, pero la otra parte no era comunidad gitana, eran clanes en pelea. De nuevo lo que es en abril empieza a señalarse a través de que si boda gitana, pueblos, un pueblo, una pedanía de Jaén, con una fiesta en la calle donde hay muchas imágenes. Este pueblo, esta pedanía de Jaén se la señala como pedanía de origen gitano y cuando pueblos de al lado que no tenían problemas, que no tenían comunidad gitana, tenían problemas parecidos relacionados con fiestas también y que esos vídeos no salieron nunca, ¿no? Se habla del aislamiento de las 3.000 viviendas y ya empieza a aparecer en abril la idea de supercontagiadores. Con noticias como esta: un vendedor ambulante pudo contagiar hasta 50.000 personas. Claro, se señala el presidente Emilio García Paje en una declaración, le da por señalar que un vecino del Mercadillo puede estar en contacto entre 3.000 y 50.000 personas. En el populismo característico de este presidente regional, lo que hace de alguna manera, y de algunos presidentes regionales que le acompañaban, era empezar a señalar de alguna manera a una cierta población, a una comunidad, de una manera muy irresponsable, sinceramente. Claro, García Paje en el diario.es habla de un gran foco de infección, señalando a Castilla-La Mancha y señalando a una población. Incluso habló de riadas de madrileños, pero en ese discurso también señalaba especialmente a una parte de esa riada. Como veis, esto no tuvo fin y aquí tenéis la prueba de la cantidad de informaciones que señalaban hacia la población gitana y cómo la pusieron como la culpable de muchísimos fenómenos que realmente no tenían ningún tipo de responsabilidad, o tenían responsabilidad la misma que cualquier otra parte de la población. Lo mismo que luego en la segunda ola que tuvimos de pandemia se señaló la población joven o se señaló otro tipo de población. En fin, lo que quiero que veáis es que hubo un odio movido por medios de comunicación, por la fácil venta y la rápida compra que tenía este tipo de noticias, y cómo terminó siendo una información que tuvo al final un final discriminatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro análisis realmente de toda esta noticia y demás, que no aparecen ahí, fue que se señaló a la población gitana como grandes contagiadores del COVID, como personas que tenían una falta de respeto hacia el confinamiento por sus características como población gitana, un menosprecio hacia el resto de la población porque ellos se creían superiores, según este tipo de noticias, una ignorancia de las leyes sanitarias y de las leyes humanas y divinas del resto de la sociedad, tal y como lo vendían los medios de comunicación. Esa cultura gitana que estaba por encima de las leyes sociales, también aprovecharon para utilizar una idea maniquea que estaba antes de la pandemia, como eran las actividades ilegales y habituales a pesar de un confinamiento, que seguían con esas actividades. Y, por supuesto, el carácter delincuente del gitano. Esta discriminación tuvo muchísimo efecto porque la sociedad aburrida en su casa, de alguna manera, compró con facilidad, retuiteó, compartió y estableció en las redes sociales esto como una verdad, cosa que fue realmente absurda. Programas como el de Ana Rosa Quintana, periódicos de toda índole, como el A3 Media, el caso del programa también de la mañana, y al final fue esa imagen la que se quedó. No se quedaron con la imagen de los enfermeros de origen gitano o médicos de origen gitano que se esforzaron y pelearon porque realmente saliera la gente de la pandemia. Se quedaron con la imagen de un pueblo de manera injusta y se quedaron con esta manera de hacer daño. Pues espero que se haya visto más o menos bien. Gracias por escucharme y espero que haya sido provechoso. Tenemos aquí a Ricardo Arturo Jaramillo. No sé si tenemos previsto ya lo que es la intervención de networking, de preguntas, pero si no hay preguntas y Ricardo quiere intervenir. Buenas, Ricardo. Hola, soy el Buenas. colega siguiente. Buenas, Ricardo, perdona, que Hola. de hecho tú ibas antes que yo. Lo que pasa es que no Gracias. sabía cómo conectarte y perdona si he comido parte de tu tiempo
Tranquilo. Y bueno, pues te presento si quieres. Bueno, Ricardo Jaramillo, él va a hacer una intervención. Creo que es la intervención que sí, no, bueno, digo, creo no, perdón. Acontecimiento de residencia de deportistas de gran fondo, ¿verdad? Sí, así Sí, es. Ricardo. Vale, es que tenía la otra delante y Vale, pues nos va a hacer una aproximación a este interesante aspecto relacionado con la residencia en el deportista entre atletas y ultramaratonistas. Y, en fin, os dejo sin más preámbulo, dejo con Ricardo en fin, muchas gracias, Ricardo. Te dejo Gracias a ti. ahí. Muy buenas tardes, casi noches. Muy buenos días aún en Colombia. Quisiera preguntarles si ya están viendo mi presentación. Sí, sí, lo vemos. Perfecto, muchas gracias. Eh, Al escuchar la anterior presentación, el anterior trabajo, me pareció sumamente interesante y me pareció también contrastante que presentáramos tantas diferencias en cuanto a nuestros trabajos de investigación. Sin embargo, pues creo que de fondo hay un ejercicio que es el ejercicio transformador, el bienestar y la calidad de vida, entre muchas otras cosas. Yo soy Ricardo Jaramillo, soy profesor de la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, Colombia. Y este ejercicio investigativo lo hemos realizado con el profesor Julio César Rueda Cantor. Esto es una investigación interdisciplinar eh, entre las facultades de Psicología y la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación. La forma en que me presenté pues tenía un propósito, es que en mi vida como investigador me he dedicado muchísimo tiempo a la investigación en bienestar, desarrollo y particularmente el fenómeno de la resiliencia. Así las cosas. También hay otra pasión en mi vida, además de la docencia, la investigación y la consulta. Y pues esta pasión es el trail running. Como es una investigación interdisciplinar, pues encontré resonancia en el profesor Julio César y él es triatleta. Obviamente él es un atleta pues, destacable en nuestro país. Yo soy lo que llamamos un amateur bastante dedicado. Pero lo que sí es cierto, y por donde empezamos este ejercicio investigativo, era destacando la altísima exigencia que representan estas dos disciplinas, particularmente el ultramaratón y pues ultramaratón en trail running y el triatlón con competencias de Ironman completo hasta competencias de Ultraman. Es decir, que implican 6 o más horas en competencia y lo que representa obviamente esto en cuestiones de entrenamiento. Pero el problema no es solamente esto, es que realmente las personas que tienen estas prácticas deportivas, y aquí me excluyo porque soy un amateur, eh, pues tienen una altísima exigencia. En el último Ultra Trail Mont Blanc incluso hubo fallecimientos, ¿de acuerdo? Entonces allí empezamos a ver cuánta exigencia puede haber. Otras exigencias son temas relacionados con el abastecimiento, autoabastecimiento de los recursos para afrontar ese tipo de competencias, la experiencia del agotamiento, no del cansancio. Los deportistas de alto rendimiento o elites, mm, ellos conocen el agotamiento literalmente como ya no hay más recursos, no hay más fuerza. Eh, en estos ritmos que podemos comprender que son de algunos que pueden ser hasta atletas olímpicos o atletas profesionales. También están enfrentados a la enfermedad y obviamente, como les había dicho, la muerte. No solamente esto representan estas dos disciplinas, sino condiciones extremas. Nosotros podemos entrenar, simular condiciones ambientales, pero nunca vamos a tener una experiencia exactamente igual.
lo que es precisamente un reto adicional. No sabemos nunca qué va a pasar. Obviamente esto implica una altísima exigencia física y psicológica y no obstante, pues algo es que los atletas están dentro y también están fuera del mundo cuando se aíslan en la competencia, pero por el que se aíslen en la competencia no quiere decir que dejan de estar también en el mundo. Son padres, son profesionales, en mi caso somos profesores, tenemos distintas ocupaciones, salvo los atletas profesionales que pues pueden dedicar 100% su tiempo a la competencia y a la preparación. Lo que es llamativo es cómo a pesar de estas situaciones adversas, eh, realmente estos atletas pueden sobreponerse. Esa sería la pregunta pues, más interesante, ¿no? Es en este caso, ¿qué tan difícil es? De entrada sabemos que es difícil, pero digamos que la inquietud es cómo hacen para sobreponerse. Y sobre todo nos llama la atención cómo muchos de estos grandes atletas tienen que estar en la misma competencia, eh, confrontados por lo que plantea el psicoterapeuta norteamericano Irving Yalom, la muerte, la libertad, el aislamiento, el sinsentido o la enfermedad. Estos dilemas, o para estos dilemas, nadie entrena. De tal forma que nos preguntamos lo siguiente, es, ¿cuál es la experiencia, la resiliencia en ultramaratonistas y triatletas de gran fondo frente al afrontamiento de situaciones adversas en competición? Aquí es importante comprender que hicimos énfasis en competición, pero las situaciones adversas no siempre son las que se comprenden como las esperadas para las cuales se entrenan. Son situaciones accidentales. Para esta investigación, utilizamos un estudio de tipo fenomenológico hermenéutico. Tuvimos un muestreo intencional no probabilístico de 12 atletas, 6 hombres y 6 mujeres. Se implementó una entrevista semiestructurada organizadas en categorías como recursos resilientes, factores protectores o generadores de resiliencia, motivación e historia deportiva, situaciones límite y perspectiva vital y deportiva. Y se analizaron los protocolos de entrevista a partir del análisis de patrones recurrentes y análisis de convergencia y divergencia. Es importante resaltar que es un estudio colombiano y que evidentemente no podemos tener, por la novedad de estas disciplinas, digamos que la misma experticia o el mismo nivel que tienen los atletas europeos, norteamericanos u oceánicos. De tal manera que, pues, obviamente lo que hicimos fue, dentro de la intencionalidad de la muestra, buscar los deportistas que consideráramos que fueran destacables, es decir, que en sus presentaciones estuvieran más o menos de la media entre el primero y segundo cuartil. No era necesario que, digamos, ocuparan digamos que un top 10 al menos, sino que tuvieran un rendimiento destacable por la razón que les acabo de dar. En otras palabras, nuestros atletas en comparación con otras nacionalidades están, nuestros atletas élites son semiprofesionales. En tanto, ellos no solamente entrenan, sino que tienen que dedicarse a la vida de la familia, tienen que tener uno, a veces dos empleos y adicionalmente entrenar. Esa aclaración era muy importante. Resultados. Nuestros deportistas no entrenan para esto. La formación que tienen nuestros deportistas son las relaciones familiares en contextos de vacaciones, en contextos escolares o comunitarios, donde pues la lógica de estos encuentros era la cohesión familiar y la construcción de espacios de salud, bienestar y desarrollo. Sí había una característica en nuestros atletas, o hay una característica, es que todas estas inmersiones eran prolongadas, es decir,
el deporte al aire libre, las distintas disciplinas siempre eran muy, muy, muy prolongadas. De hecho, formación deportiva específica, particularmente en el triatlón, no había. Muchos de nuestros triatletas empezaron por el ciclismo o algunos por natación, pero nunca se dedicaron necesariamente al triatlón. Digamos que nuestro propósito como padres siempre es llevar a nuestros hijos a que tengan estos espacios. Es más o menos lo mismo. No sé si sea la señal, lo escucháis o se me ha parado a mí. Vale, creo que se ha congelado un poco, a veces esto pasa. Ahora volverá Ricardo por donde estaba. Ha habido un pequeño lapso de congelación del sistema y, y bueno, ahora volverá Ricardo por donde iba. Buenas, Ricardo. Creo que ha Muy habido un bien. problema. Sí, esto sucede, Bueno, ya es parte de nuestra sí, cotidianidad ahora 2 años ya casi. vale, pues Muy seguimos por bien, donde ibas. continuemos. Bueno, entonces, íbamos ya con los resultados, afortunadamente hemos adelantado bastante. A manera sintética, el que haya habido experiencias lúdicas en los entornos familiares no solamente cultivó la utilización del tiempo libre, cultivó vínculos significativos, positivos, con la familia, con la comunidad, y se construyeron valores eh, como la entereza, la iniciativa para obtener logros, actitudes positivas, la entereza. Eh, Podríamos ver incluso que mucho de esta experiencia vital lo que hizo fue que se asociara la dificultad de las disciplinas de gran fondo con experiencias muy gratas, llenas de remembranzas positivas, y no que hubieran experimentado muchísimo sufrimiento. De hecho, en primera persona, haciendo autorreferencia, yo empecé la práctica del trail running era porque en mi infancia mis padres me llevaban a la finca de unos familiares y pues aquí en Colombia tenemos no pocas montañas. Eso hizo que fuera y que sea actualmente mm, algo de gran goce. Puedes estar cansado, exhausto, pero es algo que nos agrada mucho. En los deportistas no fue la excepción. Habíamos hablado de accidentes y de hecho desde el título de la ponencia estábamos hablando de la situación o el fenómeno del acontecimiento. Antes del acontecimiento de Leuciano, queríamos o encontramos que los deportistas experimentan lo que Karl Jaspers, el psiquiatra, planteaba como situación límite. Situación límite es que el atleta es sobrepasado por una situación que puede ser deportiva o extradeportiva y entra en un espacio de shock al cual no sabe cómo responder. Entonces, puede ocurrir un retiro, puede haber un accidente,
puede retrasarse el rumbo, pero aquí lo que observamos es que a pesar de esa situación límite, los deportistas pudieron ver dentro de ese accidente. Es decir, vieron qué ocurría en esa situación adversa y pudieron transformar su experiencia al punto de precisamente sobrepasarla. Esto posiblemente pueda comprenderse también a nivel metacognitivo como procesos de autodistanciamiento. Los deportistas hablaban de una fuerza que les ayudaba a afrontar la adversidad, la frustración, el desespero en la competición. eh, mm, Ante la cual, pues, hombre, ellos no destacaban de dónde provenía tal adversidad, que puede ser personal o la misma competencia, como lo habíamos hablado, pero sí que experimentaban ese acontecimiento, ese meterse dentro o ingresar en la experiencia y transformarla, resignificarla. Y lo que sí era cierto es que podían afrontar a través de este acontecimiento sentimientos como frustración, rabia, tristeza, desesperación, y los que han practicado alguna vez estas disciplinas o han competido, eh, la desesperación y el aislamiento son típicos. De hecho, son unos estresores bastante fuertes. Eh, Otro hallazgo que encontramos es que no era el suceso en sí mismo, sino que podía representar. De ahí que el acontecimiento de Leuciano es tan importante para comprender el fenómeno resiliente en los atletas y obviamente en otras situaciones de vida. Como les decía al inicio, lo que hicimos, y en mi caso, fue extrapolar aplicaciones de resiliencia en otros fenómenos psicosociales, y aquí lo que hicimos fue un trabajo interdisciplinar. También vimos esta resiliencia, este acontecimiento en situaciones de lesión, problemas fuera de competencia, como situaciones familiares, no sé, hay situaciones que no necesariamente pueden ser negativas, por ejemplo, tener un hijo, pero que pueden funcionar como enormes estresores. Pero también el acontecimiento como que ayudaba a situarse o afrontar diferente esta situación y pudieron resolverla rápidamente. Mm, También creatividad, sumada a la actitud. Creatividad, sin una actitud positiva ante estos entornos se hace bastante complicado. Confianza tácita en ellos mismos. Los deportistas de por sí de élite son personas con una gran solidez psicológica, pero muchas veces la confianza no puede que no sea del todo bien cimentada, pero esto les hacía sentir que podían confiar en sus capacidades en el entrenamiento y sobre todo superar la adversidad con entereza y decisión. Esto es el empoderamiento. Es una sensación como de no sé dónde voy a encontrar la fuerza, pero finalmente la hallo. Eh, Se resignificaron los otros acontecimientos, las otras vivencias y el sufrimiento. Pasando de esto no me puede pasar a mí o porque a mí, tengo que continuar. No voy a perder todo lo que he hecho. Frente a lesiones de todo tipo, agotamiento de recursos, una estrategia que utilizaron los atletas fue la disociación entre la dimensión cognitiva y afectiva, porque lo que observamos es que lo que genera sufrimiento es la elaboración cognitiva y no tanto la emoción, de tal manera que al disociar estas dos dimensiones, funcionaba como un factor de protección y sobre todo de sobreposición al dolor. Capacidad de salirse de sí mismos, trascender la adversidad y tomarla como un motor de cambio o, en otras palabras, autodistanciamiento. ¿Qué hacía que ellos pudieran ser resilientes? Tener un mentor de resiliencia. Esto tiene que ver mucho con el análisis o la discusión de la investigación cuando hablamos de los clásicos en resiliencia, entre ellos Boris Cyrulnik, Werner y Smith y Rutter. Entonces, allí encontramos algo muy, muy importante. ¿Qué encontraban en los mentores? Aceptación incondicional, aprecio por parte de sus mentores, reconocimiento de ellos como seres humanos. Otro factor que hacía que fueran resilientes es que ellos podían proyectarse incluso en su edad de retiro,
porque ellos se podían ver casi como mentores más adelante. Entonces ya no se veía como el deporte como parte de mi vida, sino el deporte como mi proyecto de vida. Discusión. La experiencia cumplió una doble función en los deportistas, esta experiencia resiliente. Primero, generó motivación para desarrollar una actitud deportiva y la asociación deportiva con el disfrute, el goce, el vínculo, la cohesión. Y generalmente, pues, generar una identidad cultural o el capital social. Prácticas deportivas que representan un gran reto, un gran reto físico y psicológico, al tener una experiencia positiva, se puede transformar el displacer en disfrute, reto, en lugar de disgusto y sufrimiento. Los que practicamos estos deportes encontramos incluso aquellos que alguna vez han señalado a un atleta de estos y plantean, mm, no sé, pagas una inscripción para ir a sufrir. Créanlo, amigos, nosotros ya no sufrimos, encontramos ese disfrute en estas situaciones de gran demanda. La resiliencia funciona como un factor motivacional para mejorar el rendimiento. De hecho, me gusta pensar es que la resiliencia más que resistencia implica transformación y también obviamente puede mejorar el rendimiento. Afrontar la adversidad, aumentar la resistencia, pues opera la autorregulación, expresión de sentimientos, la resolución de problema, el locus de control externo y la capacidad de resignificar todos los eventos. En otras palabras, la capacidad también de autotrascendencia. Ya hemos hablado un poco de la conceptualización de resiliencia, pero también hablamos de cómo se cultiva la resiliencia y sale la resiliencia familiar planteada por Walsh. Creo que esa resiliencia no se daba solamente en el marco del mentor de resiliencia con el entrenador, sino que se construyó en el medio de la familia. Por eso, siguiendo a esta autora, es importante hablar de la resiliencia familiar como entorno de construcción. Gracias al valor de las relaciones profundamente humanas, auténticas y comprometidas, en tanto permiten el reconocimiento de sus logros, identidad personal, la seguridad y la contención psicológica. Los recursos resilientes, redes de apoyo, la motivación intrínseca facilitan la construcción de recursos resilientes que permiten el afrontamiento de la adversidad, incluso fuera de competencia. ¿Qué encontramos aquí? Que no solamente sea resiliente en la competencia, extrapolaban estas capacidades a la vida cotidiana. La resiliencia es una macroactitud que es espontánea, que permite el afrontamiento de la vida cotidiana y las adversidades. Sin embargo, la construcción de la resiliencia se da en el marco relacional. Esto puede generar debate porque inicialmente se plantea como un fenómeno de orden intrapsíquico, pero lo que empezamos a ver es que es una cualidad emergente de las relaciones, de ahí el valor del mentor de resiliencia. El inicio de la resiliencia depende del descubrimiento con el acontecimiento. Este fenómeno que encontramos es bien importante y Deleuze nos da una orientación al respecto que no la habíamos encontrado en otros autores y sobre todo cuando se explica la resiliencia como un proceso de orden sobre todo psicológico. Si bien la resiliencia se desarrolla en el acontecimiento, el cual se caracteriza por movilizarse en planos diferentes al de la racionalidad, porque curiosamente cuando afrontamos la adversidad, los incidentes, la racionalidad se ve limitada. De tal manera que la paciencia se hace fuerte en tanto la persona es reflexiva y no impulsiva. Pasaban de tener cero racionalidad a pasar a una reflexividad. Y de ahí, obviamente, esto en muy poco tiempo podían sobreponerse, de tal manera que la resiliencia no es impulsiva, es reflexivo, pero en otro nivel. Me atrevería a plantearlo en un nivel de tipo metacognitivo. Algunas referencias y en acción su servidor. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Ricardo. Me encantaría que escucharas el ambiente que hay aquí atrás, justamente detrás de esta ventana, porque ahí está la Copa del Rey de triatlón en España. Y ahora mismo, a menos
menos de 4 metros, están desde las 3 de la tarde corriendo por el campeonato del Rey, que se realiza aquí en Almería. Y cuando has hablado sobre el sacrificio y has hablado sobre la resiliencia, solo tenía que asomarme a la ventana para ver cómo es ese espíritu, ¿no? Una pregunta personal. ¿Por qué hay algunos que van arrastrados con gomas en equipos de 4? Por curiosidad. Hay como unos que tiran de otros, ¿no? ¿Es para no perder el equipo? ¿Para hacer... forma parte de la modalidad del triatlón, ese tipo de... Es como una goma que hace que tire unos de otros. Bueno, eso pasa en algunas categorías de triatlón. Recordemos que ahí nosotros estamos hablando de largas distancias. Cuando hablamos de largas distancias, usualmente tú ves el triatlón olímpico, los sprints, y tienen diferentes formas de ejecución. No es lo mismo también, por ejemplo, cuando participas en olímpicos. La Copa del Rey creo, debe estar como en la categoría olímpica. Imaginaría yo, creo que me declaro impedido porque no he participado allí, pero es muy diferente cuando tú hablas del gran fondo, porque es fondo y gran fondo. El gran fondo siempre se va a volver una competencia completamente individual. Puede que vaya el equipo de España, puede que vaya el equipo de Reino Unido, pero si vayan dos hermanos, ellos son competidores. De golpe pueden pensar en estrategias de equipo como puede pasar en el ciclismo. De golpe. Pero sí hay unas marcadas diferencias en el tipo de triatlón que tú desempeñas. Vale, la sensación que me ha dado, y ya inicio la parte de preguntas, en general, la parte de networking, por si queréis intervenir. La sensación que me da era más bien como de solidaridad, de no dejar atrás a nadie del equipo y al más flojo del equipo, de alguna manera, empujarlo con una inercia extra que generaba el resto de compañeros que se veían más fuertes. La sensación que me daba, que era una... Sobre todo en equipos menos competitivos y más flojos, claro. Sí podemos encontrar una cosa. En algunos reglamentos explícito se plantea que cualquier competidor puede ser penalizado si no ayuda a otro competidor que la está pasando mal. O sea, ya eso es un espíritu. En la competencia, yo aclaro que yo me dedico a las largas distancias en el trail running, o sea, de más de 60 kilómetros. Ahí es un espíritu de solidaridad. Lo he experimentado antes de dedicarme mucho tiempo y ya a competir, cuando revisaba los reglamentos, y el reglamento pues me sorprendió porque el reglamento decía que te podían penalizar si pudiendo ayudar a otro competidor no lo ayudas. Pero antes de eso yo ya ayudaba y veía que muchas personas te preguntan cómo vas, ¿estás bien? Incluso sorprendentemente los competidores que son elite. O sea, el competidor elite puede tener, calculemos esto, 10 kilómetros de un elite, puede correrlos en plano en cerca de 25 a 30 minutos. Ahora coloca esa distancia, pero en montaña con ascenso y descenso. Se podría, en el tiempo de los que no somos profesionales, se duplica, pero el elite corre más o menos la misma velocidad en montaña o en plano. Bueno, en plano puede correr mucho más rápido. Pero entonces, incluso para que tengamos una idea, el elite incluso si puede ayudar lo hace, y te va a preguntar cómo te sientes, cómo estás, necesitas una barrita, o incluso me ha pasado en que vemos un accidente y empiezas a correr es para buscar que vengan a auxiliar a otro competidor. Pero eso ya es un espíritu de la competencia. Pero ha habido casos en los que personas que han podido ayudar a otro competidor no lo han hecho, entonces se ha dejado explícito que tienes que igual ayudar. Vale, pues muchas gracias, y has hecho evidencia de la moralidad superior que tiene como deporte la disciplina que desarrollas, y la investigación además ha dejado también claro que hay mucho mundo dentro del mundo del triatlón, ultramaratón, ultrafondismo, ¿no? En fin, ¿hay más preguntas? No sé si tenéis alguna duda, preguntas sobre lo que ha aportado Diego, sobre lo que he podido aportar yo.
He iniciado yo las preguntas básicamente porque es que de fondo tengo a todos los equipos aquí chillando y ya me ha recordado mucho a lo que estaba hablando Ricardo y era algo que me llama mucho la atención. No sé si tenéis alguna duda, queréis preguntar. Algo Hola, sobre hola. lo que ha, ¿Qué clima está haciendo en Almería? sobre lo que ha comentado Diego, sobre lo que ha comentado Ricardo. ¿No? A mí me llamaba la atención mucho el tema que has comentado, Ricardo. Qué gusto saludarte. Y quería preguntarte más bien si esto es creo que lo mencionaste en algún punto, pero es un deporte y es una investigación que han hecho solamente en personas adultas, o has tenido también la oportunidad de conocer esta experiencia, quizás en más jóvenes, en adolescentes, no sé si niños, y si lo has visto, cómo se desarrolla todo este tema en la resiliencia, del sentido de identidad, socialización, de repente en los más pequeños a partir del deporte que hacen. No es, digamos que no lo hicimos de forma explícita y no te lo puedo confirmar desde los resultados de la investigación. Paralelamente, tu lectura es apropiada, por supuesto. De hecho, en las competencias que se hacen con niños y dentro de la preparación infantil, de hecho, ni se inculca la competencia, se inculca es el goce, el disfrute, la ayuda. Cuando Mm. yo competía con mi hijo, eh, pues literalmente yo le estaba era animando, le tomaba de la mano, a veces le generaba pequeños retos o jugábamos en el trayecto. Pues eran distancias pequeñas, de máximo 10 kilómetros, y la idea literalmente, Diego, era salir llenos de barro hasta la cabeza y divertirnos. Creo que ese ejercicio ya de por sí es muy motivante porque él no lo veía como cuando nuestros padres, no sé, nos quieren castigar por vagos porque no ayudamos en los quehaceres de la casa. No, es un completo disfrute y tú veas todos los niños que lo hacen así. Vi algunas competencias en Europa y también la lógica de los niños es pasarla muy, muy, muy bien. Esa es como la primera idea. Creo que los que participan en estas actividades y de por sí cuando el deporte se asocia al vínculo, el deporte realmente es una estrategia excelente para generar resiliencia. No lo es tanto cuando el deporte se vuelve una imposición. De por sí, no solamente se habla de resiliencia en sobreposición, para sobreponerse a la adversidad. En algunos artículos que hemos publicado, incluso en la revisión de literatura, lo que nos percatábamos es que este tipo de hallazgos hablaban de prosocialidad. Eso sí es muy importante. Encontramos documentos en los que se asociaba prosocialidad e incluso rehabilitación de jóvenes en conflicto con la ley penal. Entonces, la idea no era solamente el discurso político de es que el deporte es salud y hay que promoverlo, pero no genera ningún presupuesto para el deporte formativo. Pero si lo viéramos desde el otro punto, realmente este tipo de prácticas sí inculca prosocialidad, sí inculca la ayuda por el otro, sí implica mejorar o dejar los contextos mejor de lo que los encontraste. Yo la leería de esa forma. Y formativamente, lo que he hablado con mis colegas, y estoy absolutamente de acuerdo, con los niños no, la idea no es generar tanto el reto, es más, ellos al final se retan solos, pero en el juego es como, no sé, jugar a las canicas de cristal, no sé cómo le digan en España, le digan en Perú, jugar a las canicas es divertirte, pero llega un momento en que se activa la competencia. Hay unas fotos muy lindas, ya que estaban hablando de etnografía y de autoetnografía. Hay unas fotos súper lindas de los niños con sus padres. Me acuerdo que fue una competencia y en los últimos 600, 800 metros, ya dejábamos a los niños solos, que hicieran la carrera como quisieran. Ellos solos se motivaban y las fotos son geniales porque la expresión de ellos es disfrute total y generan competencia, pero después
se abrazaban y se daban la mano. Eso difícilmente a veces se ve en en los adultos. Y entonces se felicitan, ellos lo hiciste muy bien y se vuelven súper cooperativos con el que va al final. El que va al final, nosotros le hacemos bullying como Nelson, el de los Simpson. Los Hay niños una chiquitos. pregunta, os preguntan cuál es la motivación que habéis tenido para realizar dichas investigaciones. ¿Qué es lo que os ha motivado para conocer este tipo de informaciones, para estar ahí? Yo soy un amante de la resiliencia. De hecho, ya vengo trabajando hace un buen tiempo con esto, entonces me parecía que es un fenómeno transversal y pues aquí en Colombia creo que tendríamos que cambiar un poco como hacia dónde se puede orientar. Es claro que nosotros, por las características de nuestro entorno, tendríamos que aplicarlas y uno de mis primeros estudios era con personas privadas de la libertad por el conflicto armado. ¿Ves? Entonces, otra aplicación que hicimos es con violencias y víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar. Entonces, si lo vemos, la resiliencia siempre se ha orientado esa, perdón que lo plantee de esta manera, a tratar de recuperar lo que se ha quemado, lo que se ha destruido. Y de hecho funciona, pero entonces no lo planteamos en la lógica de lo que implica la resiliencia, que es la generatividad, la transformación, la construcción. Entonces llegamos a un punto, incluso hablamos trabajamos en diversidad de género, trabajamos en violencia en los ámbitos de diversidad. Hicimos un recorrido en diferentes contextos y pues también había como una lógica en las convocatorias de investigación de trabajo interdisciplinar y por allí empezamos a hablar con los profesores de la otra facultad y pues llegamos a un punto por pura coincidencia, ahí llega la última parte de la pregunta y la respuesta es, muchos de nosotros realizamos prácticas porque nos resuena en nuestra vida. Ahorita que estaban hablando de los gitanos y del COVID, me preguntaba si la persona del equipo que lo desarrolló pues es gitano. A mí me encantaría hacerlo desde de pronto desde la colombianidad y acá puede pasar lo mismo con los amigos venezolanos. El venezolano también ha sido señalado como el propagador del COVID en este ejercicio de señalamiento, de segregación, claro, por el éxodo de los venezolanos. Eh, Incluso me invitaron a trabajar alguna vez en resiliencia con esta comunidad. Pero realmente a mí me hizo mucho sentido y me resonó mucho, porque yo me dedicaba al trail running, curiosamente, en la facultad de psicología, pues, me hacen bromas, yo llego a la universidad o en bici o llego corriendo. Entonces, de ahí salió como un profesor de cultura física, me dijo: "Qué chévere que corras", corremos, y así empezó todo, miramos las convocatorias, y esto sí es accidente, hablando de accidentes. Este profesor tiene una maestría en desarrollo en investigación social, desde una perspectiva comprensiva, fenomenológica. Eso fue un accidente, yo no lo busqué. Cuando nos sentamos a hablar y pasamos de temas de atletismo, de ultramaratón, de triatlón, él me habló de su experiencia, miré su currículum, él miró el mío y pues se dio la oportunidad y nos presentamos a la convocatoria, ganamos la convocatoria y dijimos, sigamos trabajando en qué nos puede proyectar la resiliencia. Esa fue la historia, básicamente. ¿Cuál ha sido tu motivación para esa investigación? De mi lado fue una experiencia que tuve en la calle, aquí en Lima, en un bus de transporte público. De hecho, yo siempre he estado muy interesado en trabajar temas relacionados a la infancia, al desarrollo, al soporte familiar.
Y venía un día en un bus, había una señora que tenía un pequeño niño con síndrome de Down de unos 4 o 5 años más o menos, y el niño estaba muy inquieto en el bus en movimiento, y además el pequeño corría en el bus de atrás hacia adelante y viceversa, y entonces estaban como todos en el bus muy preocupados porque le pasara algo, ¿no? Pero la señora más bien muy, muy tranquila, muy relajada, solo observando. La persona que es el cobrador, que pide los pasajes, el dinero a todos los que se van a transportar en el bus, le pregunta a la señora y le dice, qué difícil debe ser tener un niño así en la casa. Y la señora dice, bueno, no es mi hijo, yo soy la abuela, mi hija es la que tiene al pequeño, y sí, es complicado, e imagínate que además en la casa tiene a su hermanito, que es un año mayor que él, y mi hija tiene que ver por los dos. Yo solo le ayudo con recogerlo de la escuela y lo estoy llevando ahora a la casa, ¿no? Entonces, dijo, wow, le dice el cobrador, le dice como, wow, entonces debe ser súper cansado y complejo, y de repente le dan mucha atención a este niño, ¿no? Y la abuela dijo algo interesante, que por eso fue que saqué la investigación. Dijo, no, no, mi hija los cría a los dos por igual y no hace diferencias en nada. Entonces, esa anécdota, ese momento que visualicé estando sentado allí, además que yo estaba frente a esta señora, me prendió la idea de entender un poco si es que realmente se daban las cosas así, si es que realmente la crianza era tan igual como lo había mencionado, y qué retos implicaba eso, ¿no? Eh, y fue así que me motivé a hacer la investigación. Entonces me embarqué en este mundo de las familias con hijos con síndrome de Down. Luego conocí a otras familias con otros niños con discapacidad. Empecé a trabajar algunas cosas con niños sordos. Y bueno, fui entrando más en el tema, ¿no? Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Ricardo. Creo que no hay más preguntas y lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer, la verdad, un placer vuestra intervención, un placer conocer esos aspectos, ¿no? Y dentro de la innovación en la intervención social, aspectos nuevos, aspectos que nos hacen sentir que la investigación es una cosa internacional, es una cosa que está ahí, y es una cosa además que siempre tiene mundos de toda índole, ¿no? Muchas gracias y vamos a cerrar. Prácticamente hemos agotado las 2 horas. Vamos a cerrar aquí esta sesión de innovación dentro de la intervención social y bueno, felicidades y nos vemos en este tipo de foros y en próximos congresos. Mucha suerte y mucho Muchas ánimo. gracias. 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 Muchas Un gracias saludo también. para todos. Saludos. Adiós. Igual, que estén muy bien.